Igor Stravinsky fue uno de los compositores más influyentes del siglo XX. Nació cerca de San Petersburgo, en una familia de músicos descendiente de la nobleza polaca. Su padre era un prominente bajo operático. Recibió lecciones de piano desde los 9 años y más tarde también de teoría musical. Sin embargo, realizó todos sus estudios en forma particular y nunca se matriculó en algún conservatorio. Entre sus profesores, el más importante fue el célebre Rimsky-Korsakov, con quien sostuvo una fructífera relación de maestro-discípulo. De él heredó algunas técnicas compositivas, como el uso de escalas exóticas. Tras escuchar sus primeras composiciones, el empresario Diaghilev encargó a Stravinsky escribir la música para los ballets que presentaría durante su gira por Europa. Así aparecieron El pájaro de fuego, Petrushka y La consagración de la primavera. Para la producción de estas obras colaboraron el coreógrafo Fokine y el bailarín Nijinsky. Esta primera etapa en la producción del compositor se caracterizó por la configuración de un lenguaje propio, que entremezcla elementos de la tradición rusa, la subversión de las métricas tradicionales y un uso atípico de los instrumentos de la orquesta. Se atrevió, por ejemplo, a otorgar a los violines un rol percusivo y de acompañamiento. Además, a menudo utiliza ostinati, cambios bruscos de compás, capas de sonido superpuestas, disonancias y, en general, concibe la sonoridad de un modo seco y antilírico. Después de la revolución bolchevique, Stravinsky emigró a París y, por su propia seguridad, abandonó las alusiones a la música de su país para centrarse en el redescubrimiento de la tradición occidental. De esta manera comenzó su segunda etapa, la neoclásica, que lo llevó a transformarse en uno de los autores más importantes del mundo de la música. Su estilo fue ampliamente imitado, ya que logró otorgar al repertorio clásico y romántico, bastante saturado por aquel entonces, una nueva posición en la academia y en la vanguardia. En otras palabras, constituyó una alternativa de innovación distinta a la dodecafonía o a las posturas más radicales. Si bien comenzó como un nacionalista ruso, Stravinsky acabó por convertirse en un cosmopolita. Sus interpretaciones al piano y como director orquestal fueron celebradas en distintos países. Asimismo, estableció vínculos con personalidades relevantes, como el fundador del Ballet de Nueva York. Como muchos de sus coterráneos, emigró a los Estados Unidos en 1939 para radicarse en Beverly Hills. Años después, trabó amistad con Robert Kraft, un entusiasta de la música de Schoenberg que devino en su asistente. Entonces vio la luz la tercera y última fase compositiva de Stravinsky, la serialista. En ella se dejó inspirar con frecuencia por temáticas místicas. Al cumplir 80 años, Stravinsky fue invitado por única vez a la Unión Soviética, ocasión que le permitió estrenar su música en Moscú y Leningrado. En 1969 se trasladó a Nueva York, donde permaneció hasta su muerte. Fue enterrado en Venecia. Nos legó muchísimas obras para todo tipo de formaciones y de muy variados estilos. Sin duda es, junto a Schoenberg, uno de los más grandes rupturistas del siglo XX, ya que resulta impensable escribir una historia de la música occidental sin dedicarle al menos un capítulo. La consagración de la primavera se fue posicionando como una de las obras más tocadas a nivel internacional. Incluso fue incluida en la película Fantasía de Walt Disney. Su música es atractiva, ya que construye sonoridades extrañas e innovadoras a partir de su politonalidad y su extravagante orquestación. Con todo, lo más llamativo es su uso del ritmo, que se torna irregular y cambia bruscamente. Con frecuencia, el compositor se vale de una técnica propia de la tradición de algunos pueblos de Europa Oriental. A partir de una pulsación desigual, aparenta una cierta cojera. Stravinsky fue catapultado a la fama porque el estreno de esta obra, que se llevó a cabo en los Campos Elíseos de París en mayo de 1913, resultó particularmente escandaloso. Hubo quienes celebraron ampliamente lo que veían en el escenario, mientras que los más tradicionalistas se irritaron. Así, se oyeron gritos e insultos durante toda la función. Sin embargo, al contrario de lo que podría pensarse, lo que más desató controversia no fue la música, sino la coreografía. Es más, en las ejecuciones posteriores, el ballet que se presentó fue diferente al original, que solo pudo reconstruirse en 1980. También ha habido múltiples versiones instrumentales.